Hay una imagen que se repite en el estrecho de Hormuz desde hace meses y que casi nadie ha sabido leer. Un dron iraní despega desde la costa, vuela bajo, esquiva los radares conocidos, se acerca a un buque mercante o a un destructor estadounidense, y entonces, sin que se vea un misil, sin que se escuche una explosión, sin que ningún cañón dispare, el dron simplemente se cae. A veces gira sobre sí mismo, pierde el control, se desploma contra el agua. A veces se desvía bruscamente y se pierde en el mar. El operador iraní que lo lanzó no entiende qué ocurrió. No hubo impacto, no hubo defensa visible, no hubo nada en el cielo. Y, sin embargo, el dron está perdido. Lo que acaba de ocurrir es una de las operaciones militares más importantes y menos conocidas de nuestra era. No la estás viendo en los titulares porque, literalmente, no hay nada que ver. No hay humo, no hay imágenes espectaculares, no hay cuerpos. Hay solo un dron que cae. Y, detrás de esa caída silenciosa, hay un dispositivo cuya existencia el Pentágono lleva años manteniendo en los márgenes del discurso público, pero que ya tiene una hoja de servicios concreta en este preciso estrecho, contra estos precisos enemigos. Hoy te voy a contar qué es, cómo funciona, y por qué cambia todo lo que crees saber sobre la guerra moderna en el Golfo Pérsico. Antes de entrar en el corazón del asunto, quiero pedirte algo. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es lo que cuentan los canales que se quedan en la superficie. La mayoría del periodismo militar moderno persigue las explosiones porque las explosiones se ven bien en pantalla. Pero las guerras de hoy ya no se ganan donde está la luz. Se ganan en frecuencias de radio, en líneas de código, en señales que un satélite intercepta y un servidor traduce en silencio. Si quieres entender cómo se mueven realmente las piezas, si quieres ver lo que está pasando antes de que llegue a los noticieros, suscríbete y activa la campana. Aquí no perseguimos la noticia. La desarmamos. Para entender lo que está sucediendo hoy en Hormuz, hay que retroceder hasta julio de 2019. El buque de asalto anfibio USS Boxer navegaba en aguas internacionales, en un tránsito planificado por el estrecho. A las 10 de la mañana, hora local, un dron de origen iraní comenzó a acercarse al barco. La tripulación emitió advertencias por radio en varias frecuencias, ordenando al dron que se alejara. El dron ignoró las advertencias. Cuando estuvo a aproximadamente 1000 yardas, unos 900 metros del casco, los marines a bordo activaron un sistema poco conocido fuera de los círculos militares especializados. El dron, sin haber sido impactado por ningún proyectil, sin que ningún cañón lo tocara, fue derribado. Y, por primera vez en mucho tiempo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó al mundo el nombre del dispositivo que lo hizo caer, el Light Marine Air Defense Integrated System, conocido por sus siglas en inglés como el MADIS. El MADIS no es un cañón. No es un misil. No es nada que dispare en el sentido tradicional de la palabra. Es un sistema integrado de defensa aérea diseñado específicamente para neutralizar drones sin tener que hacerles un solo agujero. Funciona montado sobre vehículos ligeros, lo que le da una movilidad enorme, y combina sensores que detectan la presencia y el comportamiento del dron, con un equipo de guerra electrónica capaz de interferir con sus señales de control. En términos simples, el sistema escucha la conexión invisible que une al dron con quien lo opera desde tierra. Y la rompe. Le miente. Le grita en la misma frecuencia con tanta fuerza que el dron queda sordo. Sin órdenes que recibir, sin GPS confiable que seguir, el aparato deja de saber dónde está y qué tiene que hacer. Y cae. Esto es lo que se conoce, en jerga militar, como un sistema de soft kill, una destrucción suave. No hay explosión. No hay residuo. No hay pruebas físicas obvias de quién hizo qué. El dron, simplemente, ya no funciona. Y eso, en el contexto del estrecho de Hormuz, lo cambia todo. Para entender por qué este tipo de tecnología es hoy más relevante que nunca, hay que mirar lo que la otra parte ha puesto sobre la mesa. Desde el inicio de la guerra de Irán de 2026, el 28 de febrero, la República Islámica ha lanzado, según fuentes de inteligencia citadas por agencias internacionales, cientos de misiles y más de 1000 drones contra estados del Golfo aliados de Washington, bases militares estadounidenses y objetivos en Israel. La mayor parte fueron interceptados. Pero algunos llegaron. La doctrina iraní es clara, no hace falta hundir un portaaviones. Basta con golpear unos pocos tanqueros, suficientes para que las navieras del mundo dejen de querer pasar por el estrecho. El miedo, en este negocio, se cobra los daños.
El protagonista de la flota aérea no tripulada iraní es un nombre que conviene retener, el Shahid-136. Es un dron suicida, fabricado a escala industrial, con un alcance que, según el Washington Institute, puede llegar a los 1000 kilómetros. Eso significa que, lanzado desde el territorio iraní o desde un buque, puede alcanzar prácticamente cualquier punto de la costa sur del Golfo. Son baratos, son muchos, y vienen en oleadas. Y aquí es donde el sistema Al-Madis y la familia de tecnologías a la que pertenece se vuelven decisivos. Porque los misiles de defensa cuestan, en muchos casos, varias veces más que el dron que están derribando. La matemática del intercambio es perversa. Derribar un dron de $15,000 con un interceptor de 1 millón es una victoria táctica que, repetida lo suficiente, se convierte en una derrota económica. La guerra electrónica rompe esa ecuación. Una emisión que silencia 20 drones cuesta, en términos relativos, casi nada. Por eso este tipo de tecnologías son la respuesta lógica al modelo iraní de saturación con drones baratos. Pero el Madis, por sí solo, es apenas la punta visible del iceberg. La Fuerza Naval estadounidense que opera hoy en el Estrecho de Hormuz, bajo el mando del almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central, despliega un ecosistema de guerra electrónica mucho más amplio. En el corazón de ese ecosistema está el portaaviones USS Abraham Lincoln, que desde marzo de 2026 ha estado operando en la región como parte de lo que el Pentágono denominó Operación Epic Fury. Y desde la cubierta del Abraham Lincoln despegan, regularmente, unas aeronaves muy específicas, los EA-18G Growler, los aviones de ataque electrónico de la Marina estadounidense. El Growler no es un caza convencional. Su misión no es derribar aviones enemigos, sino cegarlos. Sus antenas pueden escanear el espectro electromagnético, identificar los radares iraníes activos, y emitir interferencias que dejan ciegos a esos radares durante el tiempo necesario para que otros aviones, otros barcos u otros drones aliados crucen sin ser vistos. Y por debajo del Growler, en los buques de superficie, opera otro elemento clave, los sistemas de guerra electrónica integrados en los destructores Arleigh Burke, los mismos buques que escoltan al Abraham Lincoln. Son sistemas capaces de detectar, identificar y, en el momento adecuado, contrarrestar señales hostiles antes de que se conviertan en una amenaza. Es decir, el Estrecho de Hormuz no es solo una vía de agua patrullada por barcos con cañones. Es un espacio saturado de emisiones invisibles, de detecciones cruzadas, de duelos silenciosos que ocurren cada hora del día y de los que el público civil jamás se entera. El resultado concreto de este ecosistema es lo que los datos de los últimos meses revelan. El 4 de mayo de 2026, el almirante Cooper anunció públicamente que las fuerzas estadounidenses habían destruido 6 lanchas pequeñas iraníes y habían interceptado misiles crucero y drones lanzados desde territorio iraní, todo en el marco de la operación para liberar el tránsito comercial por el estrecho. Pero ese mismo almirante reconoció algo importante: la Guardia Revolucionaria sigue activa, sigue intentando interferir, sigue intentando reabrir su capacidad de cierre. Es decir, la operación no terminó con un golpe único. Es un trabajo continuo, día tras día, de detectar, neutralizar y degradar las capacidades iraníes una pieza a la vez. Y una porción significativa de ese trabajo se hace en silencio, sin que un solo misil se dispare, simplemente cortando las líneas invisibles que unen a los drones iraníes con quienes los pilotan. Y aquí llega el punto que casi nadie está conectando, pero que define la situación estratégica completa. La gran ventaja de Irán, sobre el papel, era la saturación. Lanzar tantos drones, tantos misiles, tantas amenazas simultáneas, que el sistema defensivo estadounidense colapsará por agotamiento. Esa era, declaradamente, la apuesta del Estado Mayor iraní desde el primer día de la guerra. La gran ventaja de Estados Unidos es la asimetría inversa: no necesita derribar cada amenaza con un misil propio. Le basta con romper la cadena de comunicación entre el dron y su operador. Y, en muchos casos, le basta con confundirlo lo suficiente para que pierda su objetivo, gire, y se hunda solo en el agua. Cada vez que eso ocurre, y ocurre muchas más veces de las que se cuentan, Irán pierde una pieza de su arsenal sin que Estados Unidos haya gastado prácticamente nada. Imagínate la escena desde el otro lado. Un operador de la Guardia Revolucionaria, en una base secreta a kilómetros de la costa, lanza un dron. Lo ve cruzar la pantalla. Lo ve avanzar hacia su objetivo. Y, de pronto, la señal se vuelve errática. Los comandos no llegan. El dron empieza a moverse de manera incoherente. Y se pierde.
El operador no sabe si fue un fallo técnico, una falla de lote, un sabotaje interno, o algo más. Multiplica esa escena por decenas, por cientos. Multiplica la sensación de que tu tecnología, sin razón aparente, deja de obedecerte. Esa es la guerra que se libra hoy en Hormuz, y es una guerra que se gana minando, lentamente, la confianza del enemigo en sus propios sistemas. El estrecho de Hormuz no es una franja cualquiera. Tiene 33 kilómetros en su punto más estrecho. Por ahí pasa, en condiciones normales, alrededor del 25% del comercio marítimo mundial de petróleo y cerca del 20% del gas natural licuado del planeta. Ningún otro cuello de botella en el mundo concentra tanto valor económico por kilómetro cuadrado. Cuando Irán declaró el estrecho cerrado el 28 de febrero, los precios energéticos globales se sacudieron. Cuando Estados Unidos impuso su bloqueo naval contra puertos iraníes el 13 de abril, el equilibrio se invirtió. Pero la batalla por el control real del estrecho, la batalla que decide si los tanqueros pueden o no cruzar mañana, no se está librando con grandes desembarcos ni con flotas en formación. Se está librando en el espectro electromagnético. Y en ese terreno, el dispositivo escondido tras unas siglas que pocos pueden recordar tiene un peso desproporcionado. Hay una conclusión incómoda que conviene mirar de frente. La supremacía estadounidense en este conflicto no se está demostrando por número de barcos ni por tonelaje de bombas, sino por la capacidad de operar invisiblemente sobre las capacidades del adversario. Esa supremacía existe porque Estados Unidos lleva décadas invirtiendo en guerra electrónica, en programas que casi nunca aparecen en presupuestos públicos detallados, en sistemas que se prueban en silencio y se despliegan sin ceremonia. El precio que paga Irán por desafiar ese estado de las cosas es que sus drones caen sin saber por qué, sus radares se ciegan sin razón visible, y sus planes operacionales se desinflan antes de tocar metal. No siempre. Pero cada vez con más frecuencia. Y eso, a la larga, vence. La gran lección de lo que está pasando en Hormuz, y lo que el público apenas está empezando a percibir, es que la guerra del siglo XXI no la decide quien dispara más rápido. La decide quien ve antes, escucha mejor, y silencia primero. Cuando un dron iraní cae sin que nadie haya disparado un solo tiro, no es magia. No es accidente. Es un dispositivo, una doctrina y una década de inversión actuando exactamente como fueron diseñados para actuar. Y mientras se cuentan los misiles que se interceptan, conviene recordar que la verdadera cuenta, la que importa, es la de las amenazas que jamás llegaron a ser noticia porque alguien las desactivó antes. Ahora me interesa tu lectura. ¿Crees que esta dominación tecnológica garantiza la supremacía estadounidense en el estrecho durante los próximos años, o crees que es solo cuestión de tiempo hasta que Irán, China o Rusia desarrollen contramedidas igualmente silenciosas? Déjame tu análisis en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, si te interesa entender la guerra que se libra en lo invisible más que la que se ve en pantalla, suscríbete y activa la campana. Porque la próxima crisis no la vas a ver venir mirando las explosiones. La vas a ver venir si entiendes lo que está pasando en las frecuencias. Nos vemos en el próximo análisis.